Hola, ¿qué tal? Esta es la clase correspondiente al día miércoles 29 de abril y el día de hoy vamos a ver el nacionalismo y los procesos de unificación nacional de Italia y de Alemania. Vamos a ver en un primer momento a qué se refiere con el nacionalismo. Pues esto dio sentido a la unificación de Italia y Alemania, países que practicaron un nacionalismo agresivo, autoritario y conservador, que difundieron el culto a los valores nacionales, el militarismo, la superioridad de la nación y la inferioridad de otros pueblos. Este sentimiento nacionalista ya se había visto desde las revoluciones de 1848, que fracasaron tanto en Italia como en Alemania. No obstante, posteriormente iba a haber nuevas revoluciones que iban a traer consigo finalmente esta unificación, que se dio en varias etapas. Vamos a ver en un primer momento lo que fue la unificación italiana de 1815 a 1870. En primer lugar, el reino de Piamonte-Cerdeña va a ser el núcleo de la unificación italiana, ya que este era el estado con más desarrollo económico y militar. Vamos a ver los personajes principales de esta unificación de Italia, que van a ser el rey Víctor Manuel, su primer ministro el conde Cavour, y por otra parte Giuseppe Garibaldi. Vamos a ver que mediante una sociedad secreta como lo fue la de los Carbonarios, pues estos personajes lograron también la unificación italiana, porque nuestra sociedad se propuso lograr la independencia y era muy nacionalista. Como les decía, se dio por etapas esta unificación y en un primer momento, pues el ministro Cavour se dio cuenta de que solamente quitándose esta influencia que tenía Austria sobre Italia, iban a lograr la unificación. Por ello, firma los tratados de Plombiers con el emperador francés Napoleón III en 1858, y en esto se especifica que si Francia ayuda a Italia a expulsar a los austríacos de la península, pues entonces le va a ceder los ducados de Saboya y el puerto de Niza a Francia. Entonces empieza esta guerra contra Austria y efectivamente la unión de Italia y de Francia logra la expulsión de los austriacos de la península italiana. Con ello, pues en un primer momento se logra esta unificación de Italia, primero de Lombardía, que pertenecía a Austria, y luego de los demás ducados como fueron Toscana, Parma y Módena. Posteriormente Garibaldi va a lograr la anexión del reino de las dos Sicilias, una vez que invade la isla de Sicilia y entra triunfante a Nápoles con sus 1000 camisas rojas, y le entrega entonces sus conquistas al rey Víctor Manuel, quien es declarado rey de una Italia unificada. Ya solo faltaban Venecia y los estados pontificios por anexarse a Italia, lo cual iban a hacer más adelante. Vamos a ver por otra parte la unificación de Alemania. Vamos a ver que pues la Confederación de Frankfurt de 1815 pues estaba formada por 39 estados. Hay que recordar que anterior a las guerras napoleónicas, Alemania estaba dividida en 300 estados. Napoleón los junta en lo que se llamó la Confederación del Rin, y entonces ya nada más se reducen a 39 estados alemanes. Vamos a ver que Prusia, el estado más fuerte y que a fin de cuentas va a ser el núcleo de la unificación alemana, pues crea lo que se llaman los Zollverein, una unión aduanera que fue una zona de libre comercio entre los estados alemanes. A fin de cuentas, el rey Guillermo de Prusia va a ser uno de los personajes clave en esta unificación alemana, ya que nombra como su canciller a Otto von Bismarck, que va a ser conocido como el canciller de hierro, y entonces Bismarck va a lograr la unificación alemana mediante 3 guerras. En un primer momento se va a aliar con Austria, que era quien tenía la preeminencia en la Confederación Germánica, y entonces va a empezar lo que se conoció como la Guerra de los Ducados contra Dinamarca en 1864. Tanto Austria como Prusia van a atacar a Dinamarca y le quitan los ducados de Schleswig y Holstein, que tenían mayoría de población alemana. Posteriormente, Bismarck se va a dar cuenta de que para anular esta influencia austriaca sobre de los estados alemanes, pues va a tener que provocar una guerra contra Austria, y esto va a ser lo que se conoce como la guerra austro-prusiana de 1866. La batalla de Sadowa
logra acabar con los austriacos y entonces se impone Bismarck y los hace firmar el Tratado de Praga de 1866, en que Austria va a tener que ceder Venecia a Italia y Holstein a Prusia. Y vamos a ver posteriormente que va a venir la que se conoce como Guerra Franco-Prusiana. Esta va a enfrentar a Francia contra Prusia y entonces esta se va a dar del año de 1870 al de 1871. La derrota de Francia en la batalla de Sedan en 1870 pues hace que Napoleón III tenga que firmar el Tratado de Frankfurt y en este cede las provincias de Alsacia y Lorena a Alemania. Finalmente vamos a ver que Guillermo de Prusia va a ser nombrado en el año de 1871 como Kaiser, es decir, emperador de una Alemania unificada. Por el momento esto sería todo. La siguiente clase del viernes primero vamos a ver el imperialismo. Muchas gracias por su atención.